Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 17 de octubre y este domingo 19 de octubre, celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. Tendremos también algún momento de hacer algún comentario al respecto, algún comentario de actualidad, pero voy a hacerme eco de que en este contexto, ayer precisamente, el Santo Padre, el Papa León XIV, visitaba la sede en Roma, la sede de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sí, ya sé que este es un organismo que se encarga especialmente pues, de abordar el gran problema del hambre en el mundo, ¿no? Y yo soy consciente que las misiones no debemos de confundir lo que es la tarea de misionar, de anunciar el Evangelio, con el de la ayuda a la pobreza, porque de hecho también somos misioneros en el Japón, por ejemplo, en países también ricos. Pero es verdad que una parte muy importante de la labor de los misioneros pues, se lleva a cabo en países donde al mismo tiempo también hay una severa pobreza, ¿no? Incluso hambre. Por eso creo que la visita del Papa ayer a la sede de la FAO pues también encuadra y nos ayuda a vivir la Jornada Mundial de las Misiones de este domingo. Y el Papa dijo alguna palabra profética que es importante que resuene en nosotros, ¿no? Primero dio datos bien contrastados, porque, a ver, cuando se habla de qué nivel de extensión e incidencia tiene el hambre en el mundo, pues a veces se pueden hacer afirmaciones pues poco contrastadas, ¿no? Y entonces él habló de una cifra bastante bien pensada, ¿no?, por la FAO, que es 673 millones de personas en el mundo que se van a la cama sin comer. Esa fue su expresión. 673 millones de personas en el mundo que solo pueden comer una vez al día y que viven una situación de hambre. Es más o menos pues un 8-9% de la población mundial. No llega al 10% de la población mundial. Ojo, 673 millones de personas, ¿no? Luego se hablaron también de otros datos mucho más abultados de personas que no tienen una alimentación adecuada. Esos ya podían cifrarse en 2.300 millones de personas. Pero bueno, vamos a circunscribirnos al primer dato, ¿no?, al más escandaloso. 673 millones de personas que van a la cama sin comer. El Papa habló de que esto es un fracaso colectivo, un extravío ético y una culpa histórica. Esos fueron los términos que utilizó. Fracaso colectivo, extravío ético y una culpa histórica, ¿no? También el Papa León XIV advirtió sobre el uso de los alimentos como arma de guerra
como arma de guerra en conflictos, ¿no?, actuales. Lo hemos visto también en Gaza, recordando que la inanición deliberada ha sido calificada como crimen de guerra por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un crimen de guerra utilizar la alimentación pues como arma de guerra. Entonces, esta es la palabra del siervo de Dios, de ese dulce Cristo en la tierra, que es el Papa. El silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos nosotros. Sí. Nosotros a veces, fijaros, cuando hacemos un ayuno intermitente, ¿no? Venga, ayuno intermitente, me voy a la cama sin cenar. Nos damos cuenta de que, claro, dormir sin haber cenado cuesta, ¿no? Y claro, la verdad es que ponerte a pensar, yo lo hago con frecuencia, ponerme a pensar en quienes están en este momento pasando hambre, sobre todo en las madres que tienen que sufrir diciendo, hoy a mis hijos no les he podido dar la cena, y pues es un sufrimiento, Es algo tremendo que resuena en nuestras conciencias, dice el Papa. Fracaso colectivo, extravío ético, culpa histórica. Porque esto cuestiona, ¿no?, muchas cosas. Cuestiona las desigualdades globales, el desperdicio de alimentos, ¿no? Y es una paradoja ultrajante, ¿no?, que contrasta pues con la abundancia de muchos países. Y esto nos lleva al recuerdo de que, fijaros, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños y nuestros padres nos estaban enseñando a comer y a aprovechar bien los alimentos y a no tirarlos, a no desperdiciar nada, muchas veces nuestros padres invocaron con nosotros, invocaron el argumento del hambre en el mundo, como algo que nos tenía que llevar a examinarnos nuestra actitud. Algo que nos tiene que interpelar nuestros egoísmos y nuestros caprichos, ¿no? O sea, el hambre del mundo es algo que es un mal, es el fruto del pecado, pero al mismo tiempo es una llamada a la conversión. Es una llamada a la conversión en nuestro egoísmo, en nuestra manera superficial de vivir. Es una llamada a la conversión. Por cierto, en la intervención que hizo ayer el Papa en la FAO, en la sede de Roma, pues hizo una mención a las madres, ¿no? A las madres que luchan contra el hambre intentando, como sea, ¿no?, pues dar algo de comer a sus hijos. Y les designó, ¿no?, a la madre, a la figura de la madre, como silenciosa arquitecta de la supervivencia. Me llamó la atención esta expresión, silenciosa arquitecta de la supervivencia. Es decir, a ver cómo hago yo aquí el pino puente, a ver cómo hago yo aquí para estirar algo para poder dar de comer, ¿no? En definitiva, pues unas palabras proféticas. El Papa concluyó diciendo, no podemos aspirar a un mundo más justo si no estamos dispuestos a compartir lo que hemos recibido. El motivo de la visita, ¿no?, del Papa a la sede de la FAO, aunque ha coincidido pues con la celebración del Domum, es que también ayer se celebraba la Jornada Mundial de la Alimentación. Como digo, el hambre del mundo es consecuencia del pecado, de un pecado estructural, y detrás de un pecado estructural hay muchos pecados personales, pero además de ser consecuencia es llamada a la conversión, llamada a nuestra conversión, a nuestra austeridad, a superar la frivolidad de la vida, a ponerte en el pellejo en la situación de quienes están pasando esa situación, ¿no? De esos 673 millones de personas que van a la cama sin comer, habiendo comido una sola vez al día. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. En los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en Ti Confío, también en las plataformas de iVoox, Spotify
y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí tenéis acceso a los programas anteriores de Sexto Continente, además también de otros materiales que vamos publicando y a la emisión en directo de este programa. Bueno, vamos adelante en la andadura de este programa y voy a comentar pues unas cuantas noticias de actualidad que creo que son iluminadoras y que merece la pena que hagamos una reflexión desde el punto de vista de la doctrina social católica. En primer lugar, voy a poner un corte de poco más de 1 minuto, 2 minutos, un corte de los noticiarios, de los informativos de esta semana en España. Es una noticia que nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Y bueno, primero vamos a escucharla y luego la comentamos. Y vamos a contarles una historia de soledad extrema, la de un hombre jubilado que falleció hace 15 años en su casa de Valencia y al que nadie había echado de menos, ni su familia ni sus vecinos. Lo han encontrado después de todo este tiempo de manera fortuita por una filtración de agua. En el último piso, donde el viento mueve los toldos, habitaba Antonio. Cogía, se metía en casa y como los ermitaños. Desde hace 15 años no se le veía pasear por las calles del barrio. Lo echábamos de menos, eso sí. Pero era tan solitario. Como no teníamos relación con él. Que nadie se acercó a su puerta para interesarse por su estado. Pero este sábado el agua acumulada en la azotea del edificio provocó filtraciones en su piso y desde ahí en el piso de la madre de este hombre, Rafa. Él dio aviso y los bomberos accedieron al piso de Antonio. Entraron por el balcón y pudieron comprobar que había mucha suciedad, palomas muertas y el cadáver de esta persona ya fallecida hace 15 años por lo menos. En todo ese tiempo, lo que es el tema del administrador estaba al día y todos los pagos al corriente. Porque para seguir percibiendo una pensión no es necesario aportar regularmente fe de vida. Sobre su ausencia, todos los vecinos pensábamos que estaría en alguna residencia. Y sobre su vida apenas un trazo. Tenía 2 hijos y cuando se separó pues no ha tenido trato con los hijos y demás. Poco más pueden contar sus vecinos. El azar de una lluvia abundante desveló la triste paradoja del olvido que envolvía a Antonio, de apellido Famoso. Bueno, esta es la noticia, que es una noticia ciertamente dura. Parece ser que, aunque el informativo dice que son 15 años que llevaría muerto dentro de casa, pues parece ser que serían unos 12. Pues porque la última constancia de su vida es que en una reunión de propietarios, ¿no?, de su vivienda de enero de 2013, allí sí que constó que él asistió a esa reunión de propietarios, ¿no? Allí está su nombre constando y a partir de ahí ya pues no se tiene noticia de él. Es una noticia que además se une, esto que ha ocurrido en Valencia, pues se une a otras noticias. Recientemente en marzo hubo también, nos hicimos eco de ello en este programa. Pues en Madrid, en Arganzuela, también apareció un hombre que llevaba 15 días fallecido dentro de su piso, que además su cuerpo había sido ya objeto de ser comido por su propio perro. Verdaderamente episodios espeluznantes, ¿no? Episodios espeluznantes, pero que nos ponen a nuestra consideración un retrato de nuestra sociedad. Por supuesto, ya sabemos que estos son casos pues excepcionales ya, pero son casos excepcionales que sacan a la luz lo que está aconteciendo, esa deriva de la sociedad hacia una pandemia de la soledad, ¿no? Yo compartí ayer este corte de este informativo, lo compartí con una reflexión de Madre Teresa de Calcuta. La soledad y el sentimiento de no ser querido es la pobreza más terrible. La pobreza más terrible. Entonces, permitidme una reflexión con respecto a un versículo de la Sagrada Escritura que siempre solemos referirlo pues, para otra cuestión. Es Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Claro, esa expresión, no es bueno que el hombre esté solo, está dicho en el contexto de la creación del hombre y de la mujer para que formen la complementariedad entre ellos. Pero es que esa expresión, no es bueno que el hombre esté solo,
podemos referirla a una comprensión más amplia, no solo en el sentido del matrimonio, en el sentido de la amistad, en el sentido de la forma de convivencia, ¿no? Entonces, esta deriva progresiva de nuestra sociedad, que cada vez hay millones y millones de personas que viven solas, que ya ha habido rupturas familiares, que ya la familia no te llama a nada, es que ni para Navidades, es que ya no hay nadie que se preocupe por él, es que no hay nadie que se interese por él, y esa persona llevaba 12 años muerta y al otro lado de la pared vivían otras personas y no tienen ni conciencia de qué está pasando al otro lado, ¿no? A ver, eso solamente no tiene una lectura, y es que estamos viviendo, construyendo un tipo de sociedad que es verdaderamente contrario a nuestra identidad, porque la identidad del hombre es la comunión. Estamos llamados a la comunión, a vivir en comunión. El hombre se deteriora viviendo en soledad. Recuerdo que Mingote, ¿os acordáis de Mingote? Que era pues un humorista español que era muy, muy lacerante, ¿no? Entonces me recuerdo que Mingote puso pues una viñeta en una oportunidad a propósito de esto de la soledad, y la viñeta decía: la soledad es, unas veces, un privilegio que no logramos alcanzar, otras, una pesadumbre de la que quisiéramos librarnos, pero siempre es una circunstancia que el hombre sobrelleva con radical torpeza. A ver, con radical torpeza. La soledad nos deteriora completamente nuestros hábitos de vida. Y a veces uno añora la soledad, ya, la añorarás, pero te deteriora. Y otras veces uno quiere huir de ella, claro, pero igual resulta que también el problema que tiene es que también la manilla la tiene para poder abrir la puerta de la soledad, igual tienes la manilla dentro de tu piso y tienes que abrir la puerta, ¿no? O sea, es decir, las culpas obviamente pueden estar compartidas, ¿no? Pero lo que está claro es que la soledad nos deteriora. Entonces yo, a raíz de esta noticia, yo me atrevo a reiterar un apostolado. Existe un apostolado, que yo creo que hoy en día es un apostolado específico. Un apostolado de la nueva evangelización, de estos nuevos tiempos que vivimos. Un apostolado en el que además yo creo que todos los oyentes de este programa pueden decir: yo quiero formar parte de ese apostolado, ¿no? Y es el apostolado de, digamos, que luche contra la soledad, el apostolado de la comunión, el apostolado de estar atento a las personas solitarias, estar atentos a ellas, ¿no? La obra de misericordia, de interesarse por los demás, de visitar a las personas, de hacer llamadas telefónicas. Hoy en día tenemos que decir, a ver, una llamada telefónica tiene más calidad que un WhatsApp. Sí, tiene más calidad, tiene más calor humano. Entonces yo creo que es importante, ¿no? O sea, coger y decir, vamos a cuidarnos unos a otros. Cuando, por ejemplo, ¿no?, pues escuchamos esa expresión también en el libro del Génesis: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues esa expresión nosotros tenemos que escucharla como una especie de excusa en la que yo no debo de refugiarme. ¿Acaso no tiene hijos ese? ¿Acaso no tiene una familia que se ocupe de él? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, lo eres. Somos custodios unos de otros. Luego, yo creo que hay un nuevo apostolado, que es el de las llamadas gratuitas, ¿sabes? O sea, hacer llamadas gratuitas. O sea, que llamarse uno a otro para decir: ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Llamadas gratuitas, visitas gratuitas. Me pasa por aquí. Mira, me he leído este libro, y me ha hecho mucho bien. Si quieres leértelo tú. Este es un apostolado importantísimo, en el que, por cierto, hay que tener paciencia, porque uno se va a encontrar con muchas personas heridas que en principio no te van a recibir bien.
no te van a recibir bien. Incluso hasta igual puedes escuchar alguna cosa desagradable, porque te estás metiendo donde no te llaman, ¿no? Y hay que tener paciencia con ese rechazo de primer momento. Lógicamente hay que ser discreto, pero hay que tener paciencia. Porque es que quien está encerrado en la soledad de esta manera, obviamente tiene muchas heridas interiores y a veces es como el animalito herido que le mete un zarpazo al que viene a intentar ayudarle, ¿no? Pero lo reitero, aquí hay un nuevo apostolado. Ser custodios unos de otros, custodiarnos. Me parece que esto tiene una actualidad grandísima, ¿no? Grandísima en nuestra vida. No se trata solo de escandalizarnos cuando escuchamos una noticia como esta, ¿no? Porque esto, muchas veces, ¿qué tipo de lectura se hace cuando en un noticiario sale esto? ¡Jo, pues qué vergüenza! Tú, ¿pero dónde estarían esto? Los hijos, lo otro. A ver, claro, nos sale una reacción ante una noticia como esta de indignación. Pero pocas veces brota de nosotros una reacción de interpelación, de ser yo interpelado. ¿Y yo qué podría hacer? Y a mí Dios, después de escuchar esta noticia, ¿no me está llamando a algo? Yo no tengo acaso una llamada para decir, oye, y esto y lo otro y lo demás allá. Bueno, creo que esta es una noticia que merecía, ¿no? Que merecía un comentario, le pido al Señor que ilumine nuestras conciencias para acoger esta llamada a este voluntariado, ¿no? A este apostolado del acompañamiento. Bien, y quiero dar también otra noticia más. Otra noticia que saltó ayer mismo a los medios de comunicación. Bueno, no muchos se han hecho eco, ¿eh? Yo lo he leído en Religión en Libertad. Veremos a ver si todavía se hacen eco en algún medio más, pero es que es una de esas noticias que rompen los esquemas y que cuando escucha uno esto dice, anda, pues aquí alguien nos ha estado engañando con la imagen de que nos estaba trasladando, ¿no? A ver, la noticia es la siguiente, ¿no? Se hizo público ayer. En Irán, que sabéis que la capital de Irán es Teherán, sabemos que lo que es Irán, que ha sido pues también una nación que ha saltado a los noticiarios últimos porque fue objeto de un ataque por parte de Israel y de Estados Unidos, un ataque porque intentaron cortar con la posibilidad de que Irán pudiese tener un desarrollo nuclear para hacer supuestamente una bomba atómica. Entonces tenía pues todo un programa de desarrollo nuclear y entonces hubo un ataque pues intentando desbaratarlo, ¿no? Pues ha sido quizás el último momento en el que Irán ha saltado al régimen público. Y claro, Irán también ha sido quizás la única nación en la que Estados Unidos no ha convocado pues para esa especie de mesa de Medio Oriente por la paz, ¿no? Porque se supone que Irán, según la visión de Estados Unidos, en la que clasifica los regímenes de estos son buenos, estos son malos, pues a Irán le tiene bajo la perspectiva de ser un Estado terrorista, fundamentalista, pues contrario o perseguidor de los cristianos o perseguidor de los valores del humanismo cristiano, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la imagen, obviamente, ¿no?, que se nos traslada. Bueno, pues la noticia impactante que ayer saltó a los medios de comunicación es esta. Leo el titular. Irán inaugura una estación de metro dedicada a la Virgen María. El metro está lleno de simbolismos cristianos. Y dice uno, ¿y esto cómo es? A ver, pues porque igual las cosas no son como nos las cuentan, ¿eh? A empezar, en la República Islámica de Irán los cristianos son muy pocos, pues algo menos del 1% de la población, el 0,89, son unos 200.000 cristianos que pertenecen además al pueblo armenio. Son 200.000 cristianos y claro, pues uno pensaría, oye, pues en Irán, si las cosas son como son, allí pues no será posible, ¿no?, que los cristianos tengan libertad de culto, y resulta pues que no es cierto. O sea, resulta que en Irán esos 200.000 cristianos
y no solamente los 200.000 cristianos, sino que también hay más o menos otros tantos judíos, hay tres minorías, ¿no? La minoría de los cristianos, de los judíos y de los zoroastrianos. Bueno, pues son respetados por ese régimen islamista, son respetados. Y incluso en la Constitución de Irán está garantizado para ellos unos escaños en el Parlamento Nacional. Los cristianos tienen 2 escaños en el Parlamento Nacional, también lo tienen los judíos y los zoroastristas. Entonces la noticia de ayer rompió los esquemas de muchísima gente. Anda, pero que se ha inaugurado una estación de metro de Teherán. Por cierto, el metro debe ser impresionante porque está a 36 metros de profundidad, se está expandiendo el metro. Teherán es una capital grandísima. Entonces, claro, en plena capital, de repente allí una estación en toda su decoración dedicada a la Virgen María y a Jesús, y con todos los símbolos de la Iglesia cristiana armenia, por el hecho de que esa estación está cerca de la parada donde está ubicada la catedral cristiana armenia, la catedral de San Sarkis. Entonces, dice uno, ¿y esto cómo es esto? Pero entonces no nos habían vendido la imagen de que Irán era el Estado que luchaba, o sea, que estaba patrocinando el islamismo, el Estado islámico, que mata a los cristianos. A ver, es que nos están desfigurando la realidad. Es que los estados que dan cobijo al islamismo fundamentalista, que no permite la libertad religiosa, son Arabia Saudí y Qatar, donde se difunde la doctrina wahabita. Es la interpretación wahabita del Islam la que afirma que a los infieles hay que matarlos. Esos son los wahabitas, que, como digo, están protegidos por Arabia Saudí y por Qatar. Claro, esto donde sería impensable sería en Arabia Saudí y en Qatar. Ahí sí que sería impensable. Pero no únicamente que hubiese una estación de metro dedicada a la Virgen María y a los cristianos, sino que es que en Arabia Saudí sería impensable que haya una capilla en la que los cristianos se reúnan. No se permitiría. Serían todos inmediatamente detenidos. Claro, pero es Arabia Saudí, que es el aliado geoestratégico de Estados Unidos, los petrodólares, etcétera. Entonces, todo esto nos ayuda a entender que tenemos que tener capacidad crítica frente a la lectura de la realidad que nos pretenden trasladar. En este programa, más de una vez me habéis escuchado pues, que el verdadero problema del fundamentalismo islámico está ligado a ese patrocinio que hace especialmente Arabia Saudí, también Qatar, de crear escuelas corámicas en las que de una manera gratuita se forman a todos los imanes que después se difunden por otras naciones con la doctrina wahabita, una doctrina wahabita que proclama que quien no se convierta al Islam pues no tiene derecho a la vida. Y eso está patrocinado por Arabia Saudí así de claro, Y además esos imanes que son formados en esas universidades de Arabia Saudí reciben un sueldo mensual, pues mientras que sigan ejerciendo como imanes en otras partes del mundo. Entonces, a nivel político, pues se nos ocurre decir, ¿no?, que el malo es Irán. Que yo, ojo, con esto no estoy yo aquí haciendo ningún panegírico de Irán, que os podéis imaginar, pues que lo que pienso yo de lo que pasó con la revolución de los ayatolas y con la imposición del velo a las mujeres. Claro, os podéis imaginar lo que opino yo de eso, lo que opino de eso. Pero claro, es que el asunto no es ese. El asunto es decir, aquí había libertad para que los cristianos, no únicamente libertad para los cristianos, es que incluso hay una relación bastante normalizada para que incluso, aun siendo una minoría, tengan una estación dedicada a la Virgen María en la que pasan millones de personas y todo el mundo asume que esta es una estación de los cristianos y allí nadie hace un problema. A ver,
¿Pero qué nos habían contado? Es curioso las reacciones que está habiendo, ¿no?, a raíz de esta noticia, que es una noticia que descoloca. Ha habido algunas, por ejemplo, pues la embajada británica en Irán, ha hecho una afirmación mínima diciendo, nos unimos a la alegría de esta inauguración de esta estación de metro, etcétera, etcétera, que llevaba años en construcción, ¿eh? O sea, que esto no es una cosa que se les haya ocurrido ahora para hacer una campaña cosmética, no, esto llevaba años en construcción. Entonces, pues ¿sabéis lo que os digo? Que estamos llamados a abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos y tener capacidad crítica frente a la lectura de la realidad, que esconde intereses económicos, intereses de petrodólares, en lo último que se está pensando es en la defensa de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. Es en lo último que se está pensando. Lo único que se está pensando es que geoestratégicamente a mí esto me convenga luchar contra este o me convenga ser el aliado del otro. Pero nadie defiende geoestratégicamente una defensa de los estados que respeten la libertad de conciencia y la libertad religiosa. ¿Quién defiende ese principio? Bueno, vamos adelante, y como este domingo tenemos el domingo del Domum, me quiero hacer eco de que antes de ayer tuvo lugar el tradicional pregón del Domum. Esto ya es un clásico, ¿no? Siempre en vísperas del Domum se hace un pregón tradicional. Se suele buscar a alguna persona que tenga un cierto eco en la vida social. A veces se echa mano de algún artista, incluso algunas veces algún político, algún tal. Y en esta oportunidad, este pregón que se ha hecho en la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, se le ha pedido a don Juan Manuel Cotelo, conocido director de cine y una persona muy conocida para muchísimos de nosotros, ¿no? Que hizo un pregón, como es él, ¿no? Con su estilo lacerante, con un estilo que nos llevó a cuestionarnos, ¿no? A cuestionarnos nuestra vocación misionera. Él lanza una pregunta: ¿por qué ser misionero? Y luego dijo: ¿qué necesidad tenemos de meternos en líos? En líos, un poco como haciendo abogado del diablo, ¿no? A ver, ¿yo qué necesidad tengo de meterme en líos? ¿Por qué tengo que ser misionero? Oye, que igual no es necesario complicarse la vida ni complicársela a los demás. Porque si yo también voy misionando al otro y el otro me acoge o no acoge mi mensaje, me estoy complicando yo la vida y se la estoy complicando al otro, ¿no? Oye, pues vive tu vida y déjala vivir a los demás, ¿no? Entonces él dice, a ver, esta forma de pensar es una tentación disfrazada de respeto, pero que en realidad lo que oculta es la indiferencia. La indiferencia. Entonces, don Juan Manuel Cotelo, en ese pregón del Domum, describió 2 razones, que en el fondo al final fueron 3, para ser misionero. La primera de todas fue, hay que ser misionero por amor. Porque en ese sentido Dios no fue indiferente con nosotros. Dios, entre comillas, no nos respetó en el sentido de, dijo, haz lo que te dé la gana, no, sino que fue persuasivo. Dios ha sido persuasivo tocando la puerta. O sea, tocó nuestra puerta, no le hicimos caso, volvió a tocar nuestra puerta, nos envió a su Hijo, siguió tocando nuestra puerta, ¿no? El amor es persuasivo. El amor no soporta la distancia ni la indiferencia. El amor siempre da un paso. El amor es darse. O sea, la primera razón para ser misionero es el amor. La segunda razón, ¿no?, por la que estamos todos llamados a ser misioneros es, pues porque Jesús nos lo pidió explícitamente. Es una cuestión de obediencia. Id, anunciad, proclamad, y además es que lo formula con imperativos. Para eso te he traído a este mundo, para eso te he traído. Juan Manuel Cotelo utilizó una imagen graciosa, dice, Jesús nos pide ser la sal del mundo,
Pero claro, si la sal se queda en el salero, no sirve para nada. Oye, la sal tienes que esparcirla. No se puede quedar en el salero. Dispersa la sal, ¿no? Y en el fondo también dio una tercera razón, ¿no? Y la tercera razón es cómo no anunciar buenas noticias en un mundo tan castigado por malas noticias. O sea, ¿cómo no hacerlo? Pues sí, vamos a anunciar buenas noticias. Entonces, señores, vamos a vivir la jornada del Domum de este domingo con toda nuestra fuerza, ¿no? Yo os comenté en el programa anterior que la Iglesia Católica vive en este momento un problema potente, porque en los últimos años ha habido un descenso de la colecta del Domum muy fuerte, muy fuerte. Entonces eso ha comprometido muchas obras misionales que realizamos, el sostenimiento de muchas misiones. ¿Por qué ha acontecido esa disminución tan fuerte en pocos años? Pues no lo sé, pues porque ha habido también mal ambiente, se ha generado un mal ambiente, a veces... Bueno, no me atrevo a hacer un diagnóstico de eso, pero lo que sí que tengo claro es cuál es la solución, ¿eh? La solución es volver a retomar nuestro compromiso, ese compromiso que nace de tomarnos en serio la llamada a la misión. Porque es que además, fijaros una cosa, yo soy testigo de que cuando el Domum no funciona, cuando no se llega a recaudar los medios necesarios, ¿qué ocurre? Que muchos obispos de aquellos lugares, viendo que no van a poder ser capaces de sostener las misiones, esos obispos comienzan a pues salir de sus diócesis y dedicar una parte importantísima de su tiempo a ir por Europa intentando conseguir medios económicos. Entonces los obispos tienen que ausentarse de su diócesis porque desde la campaña mundial del Domum no les llegaron recursos y tienen que empezar pues aquí y allá convirtiéndose en mendigos, convirtiéndose en recaudadores. Y eso pues obviamente es un desastre. Entonces, a ver, yo me atrevo, ¿no? Me atrevo a decir, vamos a tomarnos muy en serio esta campaña del Domum, tal y como dije la vez pasada, por una parte, con esa llamada a renovar nuestra vocación misionera, a pensar yo de qué manera podría tener un lugar más de primera línea en la misión, quizás acompañando a algunos apostolados de animación misionera que existen en las parroquias. Voy a tomarme en serio la oración y me voy a tomar en serio pues el ayudar en la medida de mis posibilidades económicamente, ¿no? Por eso vamos a vivir esta campaña del Domum con mucha ilusión, y yo ahora os voy a poner esta canción que es inequívoca por el título que tiene, ¿no? Se llama Alma Misionera. Mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber
cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Continuamos esta edición de Sexto Continente, en la que estamos haciéndonos eco de distintas noticias que esta semana pues han salido a la luz pública, y una de ellas al respecto, al hilo del debate sobre el tema del aborto, pues es el posicionamiento que ha realizado don Alberto Núñez Feijóo, el presidente o líder del Partido Popular en España, sobre el tema del aborto. Bueno, yo soy consciente de que cuando sale, muchas veces ya estamos, en España ya casi, aunque falte bastante para las elecciones, ya estamos ya en modo electoral. Se sacan temas pues para intentar desgastarse unos a otros o decirse, o sea, soy consciente de ello, ¿eh? Pero claro, aunque haya estrategias, también es un momento en el que la gente se define, qué opina y qué dice cada uno, que a nosotros nos interesa saber claramente cada político qué dice y cómo se posiciona, ¿no? Entonces, el líder del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo, pues publicó, ¿no? Pues a inicios de esta semana, un mensaje en redes sociales, en X, en Twitter, en el que fijaba su posición. Fijaba la posición sobre el aborto de su partido. Y además lo hacía con bastante claridad y nitidez, ¿eh? Porque además, digamos, era un mensaje cortito, pero adjuntaba un pequeño escrito, una declaración de Feijóo sobre el tema del aborto, además dejando claro que el que manda el partido es él y que lo que él define pues es lo que se impone a todo el partido, ¿eh? Yo siempre me he quejado de que tenemos unos partidos políticos que son absolutamente, ¿no?, pues presidencialistas, en el que verdaderamente no se escucha a las bases de los partidos. Bueno, pero es lo que hay, es lo que hay. Entonces, en esa declaración, él comienza diciendo, ¿no?, que volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto y no hacer nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque el gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar, etcétera, etcétera. Bien,
Él, de alguna manera, él lo que viene a decir, bueno, se meten, pelean, ¿no?, entre ellos, y sí, hay mucho motivo, obviamente, ¿no?, para poder hacerlo, pero lo que a nosotros nos interesa es que él dice, a ver, yo no quiero volver 50 años atrás en los que el aborto estaba prohibido, ¿eh? Y es meter miedo a la gente de que se va a prohibir el aborto. Entonces, él dice, mi compromiso es gobernar desde la serenidad, la transparencia y la verdad. Yo no utilizaré causas supuestamente nobles para marcar líneas que enfrenten a la sociedad. Mi propósito es resolver los problemas reales de las familias y garantizarles un futuro mejor. Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica conforme a las leyes. Lo que está en riesgo es que las familias puedan tener los hijos que desean, porque el gobierno no les ofrece condiciones para hacerlo. El verdadero debate que España necesita es sobre la natalidad. Bueno, estas sustancialmente son las frases claves de toda esa declaración de Feijóo, ¿no? El resto de la declaración, pues hombre, lo que hace es atacar al gobierno pues por distintas políticas que tendrá mucha razón, ¿no?, en muchísimas de las cosas que ataca el gobierno. Pero yo me quiero centrar en el tema del posicionamiento sobre el tema del aborto, ¿no? Entonces, lo que él viene a subrayar es que él entiende que no va, dice, ¿no?, a invocar una causa supuestamente noble, como es la de la defensa del derecho a la vida, para prohibir el aborto. No va a hacer eso. O incluso no ya ni siquiera para prohibirlo, sino para restringirlo. No va a hacer eso. Él dice que su decisión clara y conocida es garantizar que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo, con ayuda médica y psicológica. Lo dice claramente. O sea, él lo que viene a decir es que yo lo que voy a luchar es para que pueda haber más natalidad, para que las mujeres que desean en el fondo ser madres y que hay una falta de apoyo a la maternidad, etcétera, pues puedan recibir esa ayuda. Pero no voy a luchar por intentar prohibir el aborto. Eso, cada mujer que sea la que decida, y yo a la que decida abortar le pondremos todos los medios para que lo lleve adelante. A ver, ese es su posicionamiento. Que obviamente, como ya dije, ¿no?, pues en alguna otra oportunidad, cuando el señor Feijóo hizo suya, asumió la última sentencia del Tribunal Constitucional Español, a ver, yo ya dije que esto es un cambio sustancial, ¿no?, en la posición del Partido Popular, y supone asumir la causa abortista, supone asumirla. Es un cambio de posicionamiento brutal. Claro, de pasar de haber recurrido, de haber alegado el derecho a la vida del nasciturus. El nasciturus tiene un derecho a la vida. Ese niño que está en el seno materno tiene un derecho a la vida. Tiene que ser tutelado. De pasar de haber presentado recursos inconstitucionales alegando el derecho a la vida del nasciturus, a decir ahora que será la madre la que decida, quiere abortar, y le vamos a apoyar, y punto, y nosotros nos vamos a limitar a intentar favorecer la natalidad. A ver, esto es un cambio absoluto, porque la pregunta es, ¿y quién defiende el derecho a la vida del ser humano que está en el seno materno? ¿Quién defiende su derecho? O sea, claro, la pregunta es obvia, ¿no? La pregunta es obvia. Porque decir, yo no utilizaré causas supuestamente nobles para marcar líneas que enfrenten a la sociedad. A ver, es que estamos hablando de que los niños son desguazados. Entonces, ¿cómo vamos a intentar? No voy a crear polémicas para que no haya enfrentamientos en la sociedad. Oiga, se están matando a 100.000 niños al año en España. 100.000 niños en el seno materno. No voy a utilizar causas nobles como la defensa de la vida para que generemos una polémica y la sociedad se divida.
asumamos el aborto y ya está. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué manera de pensar es esa? ¿Qué manera de pensar es esa? Y entonces la vida, ¿quién la defiende? Bueno, pues la verdad es que creo que no es que sea algo novedoso, pero es verdad que al haber hecho esta declaración, porque es una declaración publicada en redes sociales, con un folio entero en el que se asume, etcétera, bueno, pues yo creo que es verdad que después, posteriormente, el señor Feijóo ha dicho: no consideramos que el aborto sea un derecho fundamental en la Constitución. No es un derecho, es un derecho, pero no es un derecho fundamental. A ver, esa distinción es ridícula. No vamos a aprobar que la Constitución española incluya el derecho al aborto. Porque no es un derecho fundamental, pero sí es un derecho de la mujer. Hay derechos fundamentales y no fundamentales. El aborto es un derecho, aunque no sea un derecho fundamental. No, perdón, lo que es un derecho fundamental es a la vida. Y si en la defensa de la vida del inocente es un derecho fundamental, entonces no puede haber un derecho al aborto. Ni fundamental ni no fundamental, por el principio de no contradicción. Pero es que, claro, aquí ocurre que actuamos desde estrategias. En vez de defender valores éticos, lo que se hace es un cálculo de rentabilidad política. ¿Con qué ganaré más votos? ¿Con qué perderé más votos? Claro, se hace un cálculo de rentabilidad política. No se discierne desde un valor ético. Claro, no. En definitiva, ¿no? Claro, si alguien dijo que hay dos tipos de políticos: los que por la mañana, en el desayuno, consultan a las encuestas de los periódicos, y los que consultan a su conciencia y defienden los valores éticos que en ella Dios nos hace presentes, ¿no? Y uno es el del derecho a la vida del inocente, señores. Bueno, por eso, aunque yo soy consciente que el debate del aborto se saca o no se saca, ¿no? Pues porque cada uno dice: ahora me conviene sacar esto. Los otros dicen: mira, pues ahora me conviene utilizar esto para distraer la atención de los otros temas que tengo que me están generando un desgaste. Voy a sacar esto y así distraigo la atención. Yo soy consciente de todo eso, que se utiliza temas como este para distraer la atención de otras cuestiones. Ya, de acuerdo. Pero si en esa polémica yo cojo y declaro oficialmente que esta es mi posición, en la que digo, ¿no? En la que digo que garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes que están aprobadas, bueno, pues no tengo más preguntas, señoría. No tengo más preguntas. La vida es sagrada. La vida es sagrada, y creo que no lo afirmamos, que no es que los católicos pretendamos imponer una moral católica al resto de la sociedad, no, es que estamos hablando de algo que es de derecho natural, que es de ley natural, que es la vida del inocente. Por eso estamos en el 30 aniversario, por cierto. Este año, 2025, se cumplen 30 años de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. Espero publicar próximamente un par de conferencias que tuve el honor de poder pronunciar este verano en Colombia, presentando esa encíclica. Lo hice en dos charlas. Espero publicarlas en no mucho tiempo. Estamos en el 30 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. La vida es sagrada. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente,
dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.